vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estamos con el maestro Erubiel Tirado. Él es especialista en las Fuerzas Armadas, en seguridad nacional. Coordina precisamente el Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y es, por supuesto, un gran periodista y amigo. Faltaba más. ¿Qué tal, Erubiel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Estamos a 2 años ya prácticamente de que Andrés Manuel López Obrador cumpla aquí su gobierno. Y en este tiempo, creo yo, una de las grandes piezas ha sido el de las Fuerzas Armadas, los militares. Y una de las preguntas que solemos hacernos es, ¿por qué? Si él, por ejemplo, en su campaña había dicho que iba a regresar a los militares a los cuarteles, ¿por qué de pronto hemos visto convertirse en estos 2 años a las Fuerzas Armadas en la pieza fundamental de su gobierno? ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que a dos cosas. La primera de ellas es una cuestión de pragmatismo de poder, pragmatismo político, de alguien que lo es como el presidente actual. Y el otro es también el haberse convencido de que, además de que había una debilidad estructural en cuanto a su proyecto político, me refiero más bien a Morena como estructura organizativa y movimiento, pues necesitaba también una cuestión de respaldo adicional en ese sentido, ¿no? Obviamente el entorno de este contexto está cargado más por la coartada de la seguridad, ¿no? Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con pues una carga de muchas promesas y expectativas, ¿no? ¿Sí? Sobre todo hacia la izquierda social, la izquierda partidista, o las izquierdas de este país. Y una de esas promesas era precisamente el de matizar, por no decir que regresar la militarización o al ejército a los cuarteles, ¿no? Y cambiar la estrategia de seguridad, ¿no? Había sido un crítico fuerte de la militarización, y no solamente de la militarización, también era un crítico de los militares, aún en términos ríspidos de personalizar la crítica, ¿no? Hay que señalar esta cuestión porque parece que se olvida que Andrés Manuel, por ejemplo, en el caso de Cienfuegos y Cienfuegos a su vez, llegaron a intercambiar críticas muy acres, muy fuertes entre ellos, ¿no? Sí. Por un lado, el entonces secretario de la Defensa del sexenio pasado ni siquiera le reconocía el carácter de líder político, le decía actor político. Y Andrés Manuel simplemente le decía que pues había que poner en cintura a los militares, y eso sin contar pues expresiones, yo diría que rayando en la grosería de entonces senadores y ahora funcionarios de primer nivel de este gobierno que le decían bocón al secretario Cienfuegos. Entonces, el contexto era ese. Llega la presidencia, gana la elección, llega la presidencia, hay también un elemento extra de revanchismo, no sé si personalizado o más personalizado que político, en el caso de poner como chivo expiatorio a la Policía Federal y señalar que todo es corrupto, pero establecer o hacer una tabla rasa de todo el esquema de seguridad pública a nivel federal, también implicaba
arrastrar con esas acusaciones al ejército, porque era también parte de la estrategia de seguridad no del solo del sexenio pasado, sino del anterior también, máxime con la guerra contra las drogas. Entonces, hace el deslinde de que en realidad, pues, se requiere pues un golpe de timón, lo digo entre comillas, y plantea, obviamente, apoyarse pues, en la disciplina y en nombre de cierta eficiencia sobre el ejército, ¿no? Y obviamente se monta, y esto digo, estoy haciendo un recuento muy a grandes rasgos, y se monta sobre una tendencia y un proyecto que ya venía del sexenio pasado, que precisamente impulsaba Cienfuegos, que era el de tratar de no distraer fuerzas regulares, en su gran mayoría en los operativos policiales o en acciones de seguridad pública en general a lo largo y ancho del país, e ir fortaleciendo el esquema de que si se requería echar mano del segmento de la policía militar de la Sedena, ¿no? Y eso está en los informes de labores de los últimos años del sexenio pasado, no estoy inventando nada, está documentado. Y entonces hay que recordar que después de que gana la elección, Andrés Manuel tiene sendas reuniones tanto con la Marina como con el general Cienfuegos, donde explican más o menos cómo es la situación, lo que ve en su diagnóstico, etcétera. Y él cambia de parecer y obviamente, esa es mi hipótesis, conoce este esquema de la policía militarizada y se monta sobre ella, ¿no? Se monta sobre ella y de ahí nace, digo, o de ahí deviene el esquema de la Guardia Nacional, que implicó una reforma constitucional e implicó también cambiar el rostro y la naturaleza de la Guardia Nacional que teníamos en nuestra tradición constitucionalista del siglo XIX y que fue letra muerta en la del 17. Entonces, pero era letra vigente, ¿no? En lugar de aprovechar un esquema orgánico, que esa es otra cuestión, que sería también cuestión de discutirlo, pues ya queda más como una discusión o un argumento teórico. Pero déjame volver sobre algo que mencionaste muy al inicio. ¿Es una cuestión pragmática de poder realmente? ¿A qué Claro, te refieres claro, por concretamente? supuesto. Porque evidentemente al no contar o al no seguir con el esquema de diseño institucional de la seguridad pública, con los modelos de policía, donde a partir del esquema federal y también de un complejo sistema de apoyos, de incentivos, se procuraba tener un efecto multiplicador para generar capacidades y disponer de recursos para las policías estatales y municipales. Digamos, ese es digamos, el diseño que, pues, con, con algunos traspiés, algunos serios y otros no tanto, pues se venía ensayando desde fines de los años 90 del siglo pasado. Entonces, hay un esquema y hay una animadversión personalizada de Andrés Manuel López Obrador con todo lo que oliera a Calderón, después, en el ámbito de seguridad a García Luna, la guerra contra las drogas, etcétera, etcétera. Ese es, digo, obviamente mi hipótesis, y obviamente la idea era no volver a tocar la cuestión de revisar, porque lo pragmático, o más bien lo racional, más que el pragmatismo de poder, eso hay que diferenciarlo muy bien. Lo racional era revisar cómo recibía el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cómo estaba funcionando, qué era lo que realmente estaba mal, corrupto, como él decía, y cómo se iba a mejorar, ¿no? Pero hizo tabla rasa y la desapareció y dijo, no, pues es que todo el estado de fuerza de la Policía Federal es corrupto y no todos sirven, ¿no? Hay una buena parte del estado de fuerza que está realizando labores administrativas, etcétera, etcétera. Que lo mismo pasa ahora con la Guardia Nacional y los elementos militarizados, hay que decirlo. Entonces,
obviamente hace esta tabla rasa y se monta sobre el esquema de la Guardia Nacional. Digo, para mí ya es muy claro como que ese esquema de pragmatismo de poder. Y obviamente restaña y restablece pues una relación con las Fuerzas Armadas, particularmente con la Sedena, y ahí viene la construcción de un discurso y de fortalecimiento de mitos, como el mito del nacionalismo, el mito del pueblo uniformado, el mito de la anticorrupción, varias cosas. ¿Por qué les digo mito? Bueno, porque finalmente esto no es de blanco y negro. Claro. Entonces, pero él sí se monta sobre esto y de ahí viene esta afirmación de que para mí, al final del día, y viendo los resultados de la Guardia Nacional después de 2 años, un año formalmente creada, pero realmente de 2 años de que se echó a andar, realmente mi idea es de que su finalidad en términos de uso pues es político al final del día. Maestro Gabriel Tirado, ¿recordabas también la mala relación entre el general Cienfuegos y el presidente López Obrador? ¿Esto explica de algún modo la primera reacción del presidente cuando es detenido Cienfuegos? No necesariamente. Lo que explica la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador es el haber, bueno, yo diría que es un desconocimiento y una reacción en ese sentido visceral al poner en una misma tesitura el esquema García Luna o el fenómeno García Luna y el sexenio pasado. Es decir, hay que recordar que desde la perspectiva del discurso presidencial o de la percepción presidencial, el país cambia cuando él es presidente, cuando él asume la presidencia y todo lo anterior es malo, ¿sí? Sin tomar en cuenta que en el caso de la administración pública mexicana y en el sistema político mexicano, si hay áreas de continuidad a lo largo del tiempo, independientemente de los sexenios, pues son precisamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el haber hecho esta distinción, pues yo creo que fue un error sin duda, y además lo rectificó tiempo después, obviamente, ¿no? Sí. Y después se monta esta operación que yo digo que es de Estado para devolver a Cienfuegos a territorio nacional sin que sea juzgado en los Estados Unidos. ¿Y esperabas que devolvieran así al general Cienfuegos? ¿Lo imaginaste? No, porque no hay precedentes, y también hay que decirlo, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua y los acuerdos de intercambio de información, que todavía es anterior al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, son en esta ocasión objeto de una lectura y una aplicación forzada. En especial el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, y seguramente el público lo recordará, es producto de los años del cedillismo, en el que se trataba también precisamente de dar forma a la cooperación binacional, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, y evitar que se repitiesen escenarios como el secuestro del doctor Álvarez Machaín, con una acción extraterritorial, ¿no? Por parte de las fuerzas o las agencias de seguridad de los Estados Unidos. De ahí, por ejemplo, que tampoco es casual que a Cienfuegos se le arreste no en territorio mexicano, sino en territorio norteamericano, ¿no? Y que la investigación haya sido producto también de una acción anterior incluso al inicio de este sexenio, ¿no? Entonces, son varias cosas las que se tienen que tener en cuenta en ese sentido y que no había precedente. La sorpresa es en este entorno de la relación bilateral, pero particularmente en la Procuración de Justicia norteamericana, que el fiscal Barr pues decide negociar esto en función también de los amagos de cambiar o restringir la cooperación mexicana en materia de seguridad con los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ¿Qué tan términos, poderoso es otra vez, este argumento? Perdón. el pragmatismo del poder, ¿no? Estados Unidos, en esa visión, digo, esa es una de las hipótesis, también está la otra que es mucho más visceral,
que es del carácter de Trump, pero en términos de cooperación entre agencias o entre pares, entre las instancias de seguridad en el ámbito civil y militar en México y Estados Unidos, hay que recordar que la Sedena no necesariamente tenía como interlocución primaria o privilegiada la de la DEA. La de la DEA en realidad era la interlocución de la CEMAR, ¿no? De la Marina. Y eso está Sí, consignado en algunas de las entrevistas que el propio Cienfuegos llega a dar el sexenio pasado. Y en el caso de la Sedena, y eso está ahora justo en la entrevista que trascendió por una periodista que se encuentra en Washington, en el que un académico entrevista a Cienfuegos y relata realmente el acercamiento de motu propio a iniciativa de la Sedena, si no por instrucciones de la presidencia o de gobernación, de acercarse a su similar Estados Unidos, ¿no? De ahí que incluso hasta el día de hoy se tienen en el Comando Norte una representación personal de ambas dependencias, de la Sedena y de la CEMAR. ya, Esto visto en la tónica del viejo régimen, vamos a ponerlo en esa perspectiva, sería un representante de la Cancillería, ¿no? Un representante militar, ¿no? claro, Siguiendo nuestro esquema de tradición de cierto recelo con los Estados Unidos, pero aquí ya no lo hubo. Y aquí el tono de cercanía y de iniciativa vino del lado mexicano y específicamente de la Sedena, y más específicamente de Cienfuegos. Entonces, claro. esto lo digo como entorno, sé que me estoy extendiendo demasiado en la explicación, pero esto nos arroja luz por qué la sorpresa de esta situación, ¿no? Los primeros en asombrarse, no solamente de este lado, sino del otro lado también, pues yo creo que fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos por la eh, relación especial de cooperación o colaboración que tenía con el exsecretario, ¿no? Claro, lo cual hace más difícil de entender por qué lo detienen, ¿no? No sé. Es una cuestión del Departamento de Justicia, ¿no? Que es diferente al Departamento de Defensa. Digo, ahí de Muy entrada bien, es otra la competencia y otra el alcance. Y la DEA depende del Departamento de Justicia. ya. Ahora, llegando para este lado de nuevo, en los últimos discursos que hemos escuchado, tanto del secretario de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, han llegado a hablar sobre el poder. Ellos dicen que no anhelan el poder, que incluso ni siquiera lo tienen. ¿Tú qué piensas realmente? ¿Tienen poder los militares hoy en día más que nunca? Sí, sí lo tienen. Digamos que la parte discursiva y retórica se debe leer desde mi punto de vista, pues precisamente como este esquema de mensajes y de viejas reglas no escritas, ¿no? De entrada, en términos o en estricto rigor, desde la perspectiva del constitucionalismo mexicano, ni siquiera deberían abrir la boca, ¿no? Para Sí, decirlo eso. sí, Uno, dos, ni siquiera deberían señalar que no quieren el poder político, es decir, ¿por qué tienen que aclararlo? O sea, el papel de unas fuerzas armadas en una democracia liberal como la nuestra, es no deliberante, no tienen por qué participar en política. Están participando y están ocupando espacios de poder y están ejerciendo presupuesto como de nunca. como nunca, pero es porque precisamente el presidente actual los está poniendo en esa situación y en esas funciones. Obviamente, esto tampoco es gratuito, ¿no? Y lo que estamos viendo es la consolidación de áreas de gestión administrativa que no son naturales a las Fuerzas Armadas y que les permite incluso ejercer recursos, ¿no? Ujú. Y tienen también márgenes de acción discrecionales, ¿no? Y los están haciendo
política, administrativa y legalmente irresponsables. Es decir, no van a rendir cuentas más que al presidente. Y un presidente que realmente no es un contrapeso hoy por hoy, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Con todo y que él diga que o no son corruptos y que el pasado es pasado y que no van a ocurrir excesos, en realidad el esquema, el andamiaje institucional que teníamos de contrapesos de escasa supervisión, pero que sí la había, o que al menos está ahí planteada, sobre las Fuerzas Armadas, pues ahorita prácticamente son inoperantes o inexistentes, ¿no? Hablemosle o miremosle hacia el Congreso, miremos la Auditoría Superior de la Federación, miremos la CNDH, es decir, o la Suprema Corte, ¿no? Estos esquemas de controles que podían incidir en un contrapeso y supervisión sobre el actuar de las Fuerzas Armadas, ya no digamos en materia de seguridad pública, sino en otros ámbitos, pues prácticamente están desajustados e inoperantes, como vengo diciendo, y esa es obviamente mi Sí. perspectiva. ¿Y te preocupa la posición que se les está dando a las Fuerzas Armadas en ese sentido, tanto en el ejercicio de tantas funciones públicas como la opacidad en la que convive? Sí es preocupante en la medida de que se están generando, repito, ínsulas de poder. Es decir, el tener que aclarar que no quieren poder cuando realmente están ocupando espacios de poder político me parece una tautología. En realidad, están en el mejor de los mundos. Claro. Porque el poder realmente formal, como lo ejerce el presidente, inclusive con todo y que ha acumulado gran fuerza y que está acabando con los contrapesos que hay institucionales en este país, el ejercer el poder formal implica responsabilidades legales, ¿no? Claro. Y la manera en que están ejerciendo recursos, tomando decisiones los militares en los ámbitos administrativos, dentro de la administración pública federal, por ejemplo, o en las administraciones locales, también hay que decirlo, pues en realidad no les acarrea un desgaste institucional, si acaso político. Es decir, pueden equivocarse, pero nadie les va a pedir que rindan cuentas, ¿no? No voy muy lejos. En el caso de su comportamiento como empresarios, que no es nuevo en este sexenio, pero en este sexenio prácticamente se les ha dado un gran papel. Cuando se comportan como ejecutores de obra pública, estamos en una ficción legal en la que ellos en realidad también se asumen como entes privados. Pero, ojo, se les asigna obra pública la gran mayoría de las veces por asignación directa. Y cuando no cumplen, pues no les pasa nada. Si esto le ocurre a una empresa constructora o a una persona física moral que concursa o incluso que se le asigna directamente una obra, pues hay cláusulas y hay leyes específicas que sancionan el incumplimiento. En el caso de las Fuerzas Armadas, lo que hemos visto es que este incumplimiento no lleva aparejada ninguna sanción y si la hay, no se aplica, ¿no? Un ejemplo concreto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, la barda perimetral fue asignada directamente a la Sedena. La Sedena a su vez la subroga, una palabra de moda, y la subrogada no cumple o hace un mal trabajo. La pregunta es, ¿sabemos de que alguien haya pagado por esta irresponsabilidad? La Sedena no, ¿eh? Es cierto. A eso me explico, o a eso voy cuando estamos viendo que se están generando estos espacios de poder. En realidad, sí ejercen un poder, no tienen responsabilidad y están en el mejor de los mundos, porque además tienen acceso a recursos en los que pues todo está en la opacidad total bajo el argumento de que como ellos son militares y ellos son la seguridad nacional, lo cual es un despropósito en cuanto a concepto y noción, pues entonces bajo ese argumento todo es oculto y reservado, ¿no? ¿Tú crees que la máxima muestra de poder que han dado en estos 2 años ha sido precisamente llevar o provocar que el propio presidente de la República ceda
ante Estados Unidos y ante Trump, cuando antes le otorgaba todo y ahora tuvo que dar la cara para hacer que regresaran al General Cienfuegos? Bueno, ahí yo creo que más bien la hipótesis apunta a que terminó siendo también interés del presidente actual el que Cienfuegos no fuese juzgado en los Estados Unidos. Digamos, de ser cierta la presión que se dice que ejerció el sector militar sobre él y que entonces se articuló desde la Cancillería, esta lectura forzada del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua con Estados Unidos, y se convenció a Estados Unidos de que pues, lo mejor era que no le movieran las aguas y devolvieran a Cienfuegos porque era conveniente para los dos países como un esquema de realpolitik, ¿no? De que, pues bueno, pues a lo mejor, pues, allá tú sí lo juzgas y si lo castigas, ¿no? Yo aquí me lavo las manos, ¿no? Esa sí fue la sorpresa por el lado norteamericano, ¿no? Pues ahora sí se nos acabó el tiempo, maestro Erubiel Tirado, muchísimas gracias. Y bueno, supongo que tendremos mucho más por ver de las Fuerzas Armadas en los 4 años que faltan de gobierno del presidente López Obrador. El sexenio, sin duda, donde las Fuerzas Armadas, el ejército particularmente, ha tenido un poder como no habíamos visto en la época civilista. Hasta pronto. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.